Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, como decía mi esposa, esta es la primera plática que vamos a dar como Ministerio de Salud, y la razón de esta plática es para que vayamos conociendo algunos padecimientos que en el ámbito popular se escucha con bastante frecuencia, y para que nosotros vayamos aprendiendo realmente algunas enfermedades que son frecuentes y comunes. Y elegimos este padecimiento porque parece ser como que ahora fuera un padecimiento de moda, donde todo mundo o un buen porcentaje de la población habla de la fibromialgia, y algunos dicen, no, pues fulano padece fibromialgia, yo tengo fibromialgia, fulanito tiene fibromialgia, y pudiéramos pensar que es un padecimiento actual, pudiéramos pensar que es algo nuevo y novedoso. Bueno, quiero decirles que no es ni nuevo, ni no es novedoso, que es frecuente, y que en los últimos 30 años se le ha dado un poco más de énfasis al estudio de este padecimiento. Y ahora tenemos la oportunidad en las redes sociales de enterarnos de estos padecimientos, y leemos muchas cosas acerca, no solo de fibromialgia, de infinidad de cosas, a veces cosas correctas y muchas veces incorrectas. Y observen ustedes que ya desde el 1815 empezaron a observarse que algunas personas tenían algunos nodulitos dolorosos en el cuerpo, y empezaron a acuñar como el término de que tenían músculo reumático. Más adelante, ya en el mismo siglo, en 1841, este francés hizo estudios porque consideraba que había parte de un problema de nervios, no de nervios de problema emocional, sino que había alguna alteración en las fibras nerviosas. Más adelante, este alemán empieza a observar que algunas áreas del cuerpo eran extremadamente sensibles y dolorosas en un grupo de pacientes. En 1903 acuñan el término de fibrositis, y ya en 1992 la Organización Mundial de la Salud reconoce como una enfermedad a la fibromialgia. Sin embargo, todavía hay polémica si es una enfermedad como tal o una cosa que se llama síndrome fibromialgia. Y bueno, ya el 12 de mayo queda establecido como el Día Internacional de la Fibromialgia. Pero aquí la pregunta es, bueno, no es un padecimiento nuevo, vean ustedes, desde 1800. Pero en sí, ¿qué es la fibromialgia? Hablamos de fibromialgia, bueno, ¿qué cosa es la fibromialgia? Bueno, fíjense bien, este es un padecimiento cuya característica más importante o primordial es eso: es un dolor crónico y generalizado. Esa es una característica, dolor crónico. Esto es de tiempo de evolución, normalmente, bueno, entre los criterios, más de 3 meses de dolor generalizado. Estos pacientes, ese es el dato, dolor. Por esa razón van a ver al reumatólogo, porque nos asocian que vemos dolor. Pero no solo es un dolor, sino que tiene que ir acompañado de otros datos. Y aquí el otro dato importante es esto: la fatiga. No solo hay dolor, no solo hay fatiga, sino además el paciente se siente rígido, tieso por las mañanas. Además tiene una alteración del sueño. Pacientes que tienen dificultad en poder conciliar el sueño. Tienen también alteraciones del estado de ánimo. Pero además tienen otros síntomas
muchos más síntomas tienen estos pacientes, pero los más importantes o los síntomas eje son estos. Bien, la siguiente, por favor. La pregunta que sigue, y vamos a entrar más adelante a describir cómo es el dolor. La pregunta que surge después de decir, bueno, es dolor, fatiga, cansancio, problemas del sueño, problemas del humor. ¿Quiénes la presentan? Normalmente el paciente con artritis reumatoide, el 1% en promedio de la población padece artritis reumatoide. Pero vean ustedes aquí, este padecimiento se presenta en un 3 a un 6% de la población. Quiere decir que no es un padecimiento de pocas personas que lo padecen, sino es un buen número de personas que padecen este asunto de la fibromialgia. Entonces es un problema importante y vamos a ver más adelante qué repercusiones tiene esto en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. La anterior, George, por favor. Miren ustedes, en reumatología, la mayor cantidad de pacientes que vemos nosotros son mujeres. El hombre tiene menos padecimientos reumatológicos. La mujer es la que se lleva las palmas en cuanto a padecimientos reumatológicos. Y en este padecimiento, un 70 a 90% son mujeres. Y fíjense ustedes, ¿le da al hombre? Sí le da al hombre. En un menor porcentaje, sí le da. Y observen que la edad es importante. Son personas que empiezan a tener estos problemas en una edad productiva. Mujeres de una edad media, entre 30 y 50 o 55 años de edad. Son mujeres jóvenes que empiezan a presentar este tipo de problemas con manifestaciones. Y se presenta después, algunos lo relacionan con este tipo de factores que contribuyen a que se presente este tipo de padecimiento en las mujeres. ¿Se puede presentar en niños jóvenes? Sí. ¿Se puede presentar en viejos, adultos, mayores? Sí. Pero el grueso de la incidencia, es de los casos que se presentan, es en esta edad, entre 30 y 55 años de edad. La siguiente. Ok, vamos a entrar en el punto del dolor. El paciente es una persona, mujer, que permanentemente tiene dolor. Y es un dolor que lo tiene prácticamente en todo el cuerpo. La persona llega al consultorio y te dice, me duele todo, desde el pelo hasta los pies. Es un dolor que el paciente describe de diferentes maneras. Hay pacientes que describen el dolor como ardoroso, quemante, opresivo, pero siempre es un dolor intenso, un dolor que les atormenta la vida a la paciente. Es un dolor que se caracteriza por ser en todo el cuerpo prácticamente, y hay algo aquí que se llama hiperalgesia. Normalmente, si a usted le agarran del brazo y le comprimen, esto no debe doler. Pero el paciente con fibromialgia, esta apretón, que es leve, le genera dolor. Y eso es la hiperalgesia. Pero va más allá de eso. El paciente, si usted le hace una caricia a una persona, pues algo gratificante. Pero al paciente con fibromialgia, la sola caricia le genera dolor. Y eso se llama alodinia. De tal manera que son personas con dolor en todo el cuerpo, con hiperalgesia y con sensibilidad a la hora que se les quiere dar una caricia.
Y a veces en forma de broma uno le dice que es la mujer intocable porque es complejo y tiene su repercusión importante, familiar, marital, de trabajo y económica. Es muy importante no perder de vista la repercusión que tiene este padecimiento. La siguiente. Vean ustedes, hay ciertas clasificaciones y los que se dedican, las organizaciones como el Colegio Americano de Reumatología, la Unión Europea de Reumatismo, generan criterios para considerar qué partes del cuerpo duelen y cómo podemos hacer el diagnóstico de un paciente con fibromialgia. Observen, son 19 regiones. Vean ustedes, es prácticamente todo el cuerpo que está dibujado allá. De frente y de espalda, todas estas partes les duele al paciente. 19 regiones, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, mitad derecha, mitad izquierda. Todo eso le duele al paciente. No necesariamente tiene que dolerle todas, pero con que duelan más de 5 o 6 más otros datos, se puede considerar que tiene un paciente fibromialgia. Y estos puntos antes se consideraban para diagnóstico, ahora nos sirven para poder ver qué tan intenso es el estado de dolor del paciente. Y se llaman puntos gatillo. Uno, cuando llega el paciente, además de interrogarlo, le va tocando con el dedo, le comprime para saber si le duele. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan intenso voy a apachurrarle o picarle para que le duela? Tiene que haber una medida, pues si le meto el dedo así durísimo hasta el que no tiene fibromialgia, le va a doler. ¿Cuál es? Debe palidecer mi uña a la compresión del sitio. Cuando yo vea que mi uña se pone pálida, esa es la presión suficiente para causar dolor en un paciente con fibromialgia. Comprimo y veo mi uña, si palidece mi uña, esa es la presión suficiente para saber que si el paciente se queja tiene puntos dolorosos. Ese es el dato. Y bueno, son 18 y antes decían dolor generalizado más 11 de los 18 puntos, ese paciente tiene fibromialgia. Bueno, lo utilizamos también para que vean ustedes la cantidad de puntos dolorosos que tiene el paciente. La siguiente. Aquí están otras imágenes. Ok, el dolor es, antes se decía que era fibrositis, reumatismo de tejidos blandos. Lo que duele, y aquí hay que hacer un paréntesis, no hay inflamación, no es un padecimiento inflamatorio. El paciente puede sentir que está inflamado, pero no es un padecimiento inflamatorio como la artritis reumatoide. No hay inflamación, hay dolor. Y duelen también los tejidos que rodean las articulaciones, pero duelen las uniones musculares. Y el paciente, habitualmente vemos una cara que demuestra dolor, gente que siempre está con dolor. Sin embargo, hay una característica. A veces el paciente tiene un rostro que no demuestra que tiene dolor. Es más, la gente le dice, tú te ves muy bien, oye, tú no tienes nada, te ves re bien, te ves más sano que yo. Entonces el paciente se siente incómodo porque dice, yo me siento muy mal, pero la persona me percibe muy bien. Yo me siento muy mal y las personas piensan que estoy fingiendo. Yo me siento muy mal y no me creen que tengo este problema de dolor. Yo me siento muy mal y resulta que cuando voy con el médico todo me sale bien. Y entonces el paciente, además de sentir dolor, empieza a sentir desesperanza y se empieza a sentir un poco
no un poco más afligido de lo que ya está por el dolor. Porque entonces empieza a ver lo que el doctor Martínez Lavín tituló en su libro El dolor incomprendido. No lo comprende ni el familiar, a veces ni el médico y a veces ni el paciente. La siguiente, por favor. Otro dato que acompaña a esto es la fatiga. El paciente se siente extremadamente cansado. Antes, dice el paciente, yo antes hacía mucha actividad y un cansancio normal, pero ahora con un poco de actividad física siento un cansancio enorme, como si hubiera yo caminado o hecho un esfuerzo grandísimo. Se siente sumamente cansado el paciente, aunque haya hecho una actividad mínima, y empieza a haber problemas porque pues ya no le da muchos ánimos de poder hacer sus actividades diarias. Y estamos hablando de un trabajo en casa, pero si la persona trabaja en un lugar que no sea la casa, entonces ahí hay más problema, porque ves a alguien cansado, que vas a decir, dio 2 trapazos y ya estoy cansado, hay que correrlo porque no me sirve como trabajador, se me cansa, se me fatiga, no sirve. Entonces es una fatiga y un cansancio extremo, extenuante, y se presenta con actividades mínimas. Si este paciente hace una actividad importante, en ese día no se levanta, ni al día siguiente, queda adolorido y extenuado el paciente. La fatiga es un dato importante, dolor generalizado y fatiga. La siguiente. El otro es el trastorno del sueño. El paciente se acuesta a dormir, pero se levanta muchas veces en la noche, no logra conciliar el sueño. Es un sueño que se describe como un sueño no reparador. ¿Qué significa? Que si usted y yo nos acostamos a dormir, al día siguiente tenemos que despertarnos bien, sin dolor, como un coche que estuvo todo el día circulando. Llegas, lo apagas, lo estacionas, le apagas el motor y al día siguiente el motor está frío, listo para caminar. El paciente con fibromialgia sí se para, se va a la cama, pero es como un coche que no se apagó el motor, quedó prendido el motor. Al día siguiente el motor está caliente, no descansó. Es un sueño no reparador. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un sueño que se llama alfa, que es un sueño ligero. Y cuando nos dormimos, como algunos que venimos al culto y nos dormimos, entramos a un sueño profundo. El sueño delta es el sueño profundo, donde como si nos desconectáramos del planeta. Ese es el sueño reparador. El paciente con fibromialgia entra al sueño delta y sale, entra y sale, no logra mantenerse en el sueño delta que mantiene el estado de sueño tranquilo, reparador. No tiene un sueño reparador el paciente con fibromialgia. Y desde luego al día siguiente el paciente tiene un cansancio importante, como si no hubiera descansado. Y además amanece con más dolor que con el que se acostó a dormir. Entonces se vuelve un problema porque el paciente al día siguiente está peor, y como van pasando los días, las semanas, el paciente se va poniendo peor. A la siguiente. Miren ustedes la cantidad de síntomas que puede presentar un paciente con fibromialgia, además del dolor, además de la fatiga, además de la alteración del sueño. Miren ustedes, dolor de cabeza, pueden tener a veces alteración en los ojos, algunos refieren que se les secan los ojos, la mandíbula, dolor en la mandíbula, pueden tener trastornos cognitivos, el paciente como que no estructura sus pensamientos, se le olvidan las cosas, no coordina bien sus pensamientos,
Hoy pone una llave, aquel rato ya no sabe dónde está la llave. Hay una alteración en la concentración, en el procesamiento del pensamiento. El paciente puede tener alteraciones en la piel, además de la sensibilidad, puede tener algunas comezón, prurito, puede tener dolor en el pecho, puede tener náuseas, dolor abdominal, se acompaña de problemas de colon irritable. El paciente tiene dolor en partes del músculo, le tiembla el músculo, fasciculaciones. Pueden tener problemas urinarios, van a cada ratito a orinar, como si tuvieran una infección, pero no tienen infección urinaria. El paciente tiene dolor articular y rigidez articular, y las mujeres pueden tener dolor importante durante su menstruación. Quiere decir que un paciente con fibromialgia, además de los síntomas que ya mencionamos, puede ir acompañado de todo esto que ustedes ven acá. Es un montón de síntomas que tiene el paciente con fibromialgia. La siguiente. Y cuando llega el paciente, fíjense ustedes, está calculado que un paciente promedio va al médico 4 veces al año. Promedio. El paciente con fibromialgia en promedio va 17 veces al año. Estamos hablando que va una vez como cada 3 semanas o cada 2 semanas. Acabo de ver un paciente, un amigo mío, varón, ha visto a 12 médicos. Ha ido a Puebla, a Chiapas, se ha hecho como 4 resonancias, tomografías, electromiografías, una cantidad impresionante de estudios que se ha hecho, y la pregunta es, ¿habrá algún examen de laboratorio o de imagen como radiografía, tomografía, resonancia, ultrasonido que me pueda ayudar a hacer el diagnóstico? La respuesta es no. No se hace con ningún estudio de laboratorio o de gabinete. El diagnóstico es clínico. Lo que el paciente me dice, lo que yo interrogo del paciente, lo que yo exploro del paciente y lo que yo encuentro en el paciente. Pero no queda ahí, porque existen también otros padecimientos que simulan la fibromialgia. Y entonces yo tengo que ser un clínico hábil. Y esto es importante, porque el paciente va a buscarme y él tiene una idea que tiene alguna otra cosa menos fibromialgia. Él está pensando que a lo mejor tiene artritis reumatoide, o está pensando que tiene esto otro, el lupus eritematoso. Y como ya oyó a algún familiar, no, pues ese tiene artritis, está hinchado, ya se deformó, llega con la idea de que él tiene eso o ella tiene eso y me voy a deformar o me voy a no sé, todo lo que ha visto de un paciente. O si ha oído que algún paciente tiene lupus, dice, no, pues ese ya se murió. Llega el paciente y dice, yo creo que tengo lupus, porque tengo un montón de síntomas y yo creo que tengo lupus, doctor. Entonces, uno tiene que escucharlo, revisarlo, y sí tiene uno que descartar estos y muchos más padecimientos. Desde luego que no le vas a pedir exámenes y estudios para descartar todo eso, porque entonces ya no serías un médico. Y hay algo importante en medicina que se llama la clínica. Tú llegas y yo no soy médico y te pido 200 exámenes. Eso no es así. El médico tiene que ser capaz, después de escuchar al paciente, de interrogarlo, de explorarlo, tener una idea del diagnóstico presuntivo de lo que el paciente tiene. Si no, va a acabar tan
perdido el paciente como el médico. Y vas a hacer gastar una fortuna. Si yo le pido exámenes a esta persona, en lo particular lo dejo pobre. Y si le pido resonancia y tomografía, lo dejo más pobre. Y si le empiezo a dar medicamentos para algo que no es fibromialgia, pues lo de una vez, listo. Y el otro, si es un paciente que tiene derecho a algún servicio médico, genera mucho gasto, porque el paciente en su desesperación y en su angustia, él desea que se le descarte todos los padecimientos posibles. Entonces uno tiene que ser cauto y tampoco no puedes confrontarte con el paciente, sino irle explicando que su padecimiento lo puedes englobar en algunos cuantos y sobre eso vas a descartar, y dentro de ellos la fibromialgia. No puedes pedirle exámenes para todo el mundo de enfermedades, pero sí es importante descartar la anterior, estas. Porque aquí hay un punto importante. ¿Puede un paciente con artritis reumatoide tener fibromialgia? Sí. ¿Puede el paciente con fibromialgia tener además artritis reumatoide? Sí. ¿Y puede tener lupus? Sí. ¿Y puede tener esclerodermia? Sí. Y se llama fibromialgia secundaria. Puede estar solo, no tener ningún otro padecimiento más que fibromialgia, y se considera fibromialgia primaria. Y si tienes un padecimiento más fibromialgia, es una fibromialgia secundaria. Y ahí hay un problema serio. Tienes un paciente con artritis o con lupus más fibromialgia. Y entonces el paciente dice: me siento muy mal, me duele. Y tú tienes que ser capaz de diferenciar: ¿le duele por fibromialgia o le duele por artritis o lupus? Se activó. Porque de eso va a depender que yo cambie tratamientos. Si el paciente se activó de la artritis, yo tengo que modificar medicamentos, subir dosis de medicamentos. Si tiene actividad de lupus, tengo que estar pendiente porque puede tener un daño orgánico, puede presentar crisis convulsiva, dañarse el riñón, el corazón, y tengo que modificar el tratamiento. Pero si no tiene actividad de la enfermedad, sino solo los síntomas es de fibromialgia, no modifico el tratamiento. Entonces, como clínico tienes que saber cómo hacer la diferencia entre los síntomas de la fibromialgia y los síntomas de la enfermedad, si tuviera otra enfermedad, para no meter en riesgo al paciente al darle más medicamentos del que debería tomar. Entonces, todos estos, miren, problemas de reumatología, problemas de endocrino, hipotiroidismo, estas miopatías las vemos nosotros y los neurólogos, la esclerosis múltiple la ven los neurólogos, hepatitis, infección por VIH, gastroenterólogos y infectólogos, y bueno, trastornos psiquiátricos que también, bueno, lo ve el psiquiatra. La siguiente. Y la pregunta obligada es: bueno, y yo tengo fibromialgia, dice él, ¿y qué me lo provocó? ¿Cómo es que yo tengo fibromialgia? Y entonces no hay una causa específica para desarrollar fibromialgia. Hay factores predisponentes y se ha estudiado mucho de todas estas alteraciones que pudieran ser factores predisponentes para que una persona en un momento dado desarrolle este problema de la fibromialgia. Y dentro de los problemas predisponentes son los biológicos, y esto de genético se ha visto que algunas personas tienen alteraciones en algunos receptores en su cerebro y unas sustancias neurotransmisoras como serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato. Aquí han encontrado alteraciones y han tratado de encontrar asociación en estas alteraciones en los pacientes con fibromialgia. Y también el medio ambiente, personas que durante la infancia han sufrido problemas traumáticos de diferente índole, o personas que tienen alteraciones en la dinámica familiar,
o personas que tienen alteraciones porque quisieron ser astronautas y están trabajando de, pues no sé, de médico quizá, y no les gusta su trabajo y se sienten incómodos, insatisfechos. Hay una gran insatisfacción. Y las psicológicas son personas perfeccionistas. Nadie barre mejor que yo. Tienen a la muchacha del aseo, de la limpieza, o a la persona, y nunca lo hace como lo hace ella. Como ella no hay dos, ella lo tiene que hacer porque si no está mal hecho. Son personas perfeccionistas. Si esto lo puse aquí y en 4 años lo quiero volver a encontrar acá, si lo cambian, ya se volvió un gran problema. Entonces, son personas también que todo para ellos es catástrofe. Catástrofe. Tienen creencias negativas. Esto de hipervigilancia, preocupación excesiva, y cursan con estados de depresión y de ansiedad en el aspecto psicológico de ellos. La siguiente. En unas personas que tengan esos factores de predisposición, hay factores que pueden desencadenar. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar en una persona predispuesta que desarrolle este problema? Esto. Abuso físico y sexual. No quiere decir que todos lo obtengan, pero es un factor que puede contribuir a que alguien desarrolle. Y hay gente que en su casa de niño no vivió con papá ni con mamá, vivió con los abuelos o con los tíos o con los primos y sufrió violencia física, verbal, cueros, pescozones, carencias extremas o algún abuso sexual, y eso es frecuente. Son problemas que desencadenan. O casi siempre hay el antecedente de que el paciente nos dice: yo sufrí un accidente hace un tiempo y me lastimé el cuello, el síndrome del latigazo. Casi siempre, o problemas de columna lumbar, han tenido algunos accidentes. La otra es, el paciente dice: fíjense que yo me siento como si me hubiera dado dengue, como si hubieran tenido alguna infección viral. Y pudiera ser, ahora que estamos en esto hemos pasado, bueno, no lo hemos pasado, estamos ya, espero que terminando lo del COVID como pandemia y se quede como algo endémico. Ahora, algunas gentes que se infectaron por el virus, el SARS-CoV-2, desarrollaron, entre todas las cosas de complicaciones, que la más seria fue la fibrosis pulmonar, pero algunos pudieron desarrollar cuadros de dolor e inflamación articular, y estos virus también pueden estar relacionados como factores desencadenantes para que un paciente en un momento dado presente fibromialgia. Apnea del sueño. Las personas que tienen el cuello, ahí vamos, grueso, más de 17 pulgadas hombre, 16 pulgadas mujeres, tengan la lengua, no tengan la lengua grande de chismoso, sino ya hay un problema con la lengua, que cuando duermen roncan mucho, pueden hacer apnea del sueño, y este es un factor que puede contribuir para desarrollar fibromialgia. La otra es cuadros inflamatorios, y un paciente, como ya comenté hace un ratito, tiene artritis reumatoide, está tomando medicamentos y llega el momento que ya ahora ya no solo tiene artritis, ahora ya se le sumó una fibromialgia por el dolor que ha sufrido de la artritis, las incapacidades físicas que tiene, la toma de medicamentos, la poca capacidad que tienen para desarrollar trabajos. Llega el momento en que emocionalmente se quiebran y empiezan a presentar añadido un cuadro de fibromialgia. Eventos catastróficos. Bueno, aquí gracias a Dios no hemos subido ninguna guerra, pero les aseguro que allá en Ucrania, después de esta guerra, algunas personas con factores
predisponentes van a desarrollar este problema de fibromialgia. Y el distrés psicológico crónico son factores desencadenantes. La siguiente. La siguiente, George. Bien, tenemos un paciente con dolor crónico, dolor generalizado, fatiga, rigidez matutina, tiene un sueño no reparador, tiene muchos síntomas, tiene dolor de cabeza, tiene problemas intestinales, tiene problemas en piel y llega a la consulta. Y la pregunta es, ¿a qué va el paciente a la consulta? Habitualmente va para que le demos tratamiento farmacológico, esto es, medicamentos. Y la pregunta es, en un paciente con fibromialgia, ¿es suficiente darle solo medicamentos? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque es un padecimiento que engloba una serie de factores que rodean al paciente y que tienen que ser abordados. El paciente, lo primero que tiene que saber el paciente es su padecimiento. El paciente primero debe de decir, ya me explicaron, ya me dijeron, y decir, bueno, sí, tengo fibromialgia. Si el paciente no entiende y no acepta el padecimiento, es muy complejo que quiera llevar las recomendaciones que se le dice. Es como aquel que se le muere a un familiar y hay una negación, no está muerto, no lo acepto. Es normal, no hay una negación. El paciente tiene que entender que tiene ese problema, así como alguien tiene diabetes, alguien tiene hipertensión. Lo primero es decir, bueno, ya me hicieron los exámenes para subir otro, ya me explicaron, tengo fibromialgia. La pregunta a veces dice, entonces lo invento, me lo imagino, es cuestión de mi mente, y la respuesta es no. Ni se lo imagina, ni lo inventa. El paciente no quiere sentirse mal, pero él no tiene el control para poder liberarse de eso. Y ahí es donde entra la controversia, porque el familiar dice, tú no tienes nada. Algunos doctores le dicen, usted no tiene nada, señora, váyase a lavar ropa. Y el esposo le dice, yo lo veo cuando dicen, le duele todas las señoras. He gastado un dineral con la doña. Si vas al trabajo, en promedio, un paciente con fibromialgia tiene amparos en promedio al año como de un mes. En algunos días, si trabajas en PM, te empuja como 6 meses, pero porque se sienten mal, llegan y se sienten mal, y bueno, se les ampara 1 o 2 días y después tienen que retornar a su actividad laboral. Entonces, eso es, y cuando se les da nada más el medicamento, es una cantidad enorme de gasto que tiene la familia en exámenes y en medicamentos. Por lo tanto, el paciente lo primero que tiene que hacer es entender su padecimiento. Ya que lo entendió y dice, bueno, sí, ¿qué hay que hacer? Ok, ya avanzamos. Ya lo entendí, digo, sí, soy diabético. No quería ser diabético y me lloro y me tiro al suelo y grito y nada. Pero ya, soy diabético, está bien. Porque estoy gordo y como mucho y ya me cayó el azúcar. Ya lo acepté. ¿Qué voy a hacer, doctor? Bueno, el doctor me dice, bueno, ahora tú tienes que hacer una dieta. Es que nunca he hecho dieta, bueno, pero vas a hacer dieta ahora.
Ahora vas a hacer ejercicio. Nunca he hecho ejercicio, pero ahora vas a hacer ejercicio. Yo decido someterme a ese cambio y el paciente con fibromialgia tiene que entrar a esto. Hay ejercicios de relajación. Tai Chi, algunos recomiendan el yoga, otros recomiendan ejercicios en tinas de agua tibia para sentirse cómodos. No deben hacer ejercicios extenuantes, deben hacer ejercicios poco tiempo y de poca intensidad. Y conforme va pasando el tiempo, el paciente va agarrando mejor condición física y disminuye el dolor y mejora su estado de ánimo. Entonces el paciente ya sabe su enfermedad, va a someterse a algo de fisioterapia, va a hacer ejercicio y esto, terapia cognitivo-conductual. Yo tengo pensamientos catastróficos. Pienso que me voy a morir, que no tengo solución. Yo tengo que ir con alguien que me dé terapia para cambiar mi pensamiento negativo a un pensamiento positivo, para que yo reestructure mi manera de ver mi situación. Si yo no cambio mi manera de ver mi situación, quedo en el mismo lugar. Tengo que tener el apoyo psicológico para poder cambiar mis pensamientos. Si no cambio mis pensamientos negativos a positivos, no camino hacia la mejoría. El otro es, los medicamentos. El paciente va por medicamentos, pero el paciente tiene que hacer todo lo demás. ¿Sí hay medicamentos? Sí, sí hay medicamentos. ¿Qué tanto mejora el paciente? Un 30-40% de los que van mejoran. Y no mejoran al 100%, mejoran como un 50% de sus síntomas. ¿Qué medicamentos? Aquí tenemos una serie de medicamentos que usamos para pacientes con fibromialgia. Y les voy a nombrar algunos que utilizamos nosotros y utiliza el psiquiatra. ¿De qué depende que demos uno o demos otro medicamento? Del síntoma predominante. Si tu síntoma predominante es dolor, damos un tipo de medicamento. Si tu síntoma predominante es problema de sueño, de insomnio, damos otro. Si tu síntoma predominante es depresión o ansiedad, damos otro. Y podemos hacer combinaciones de medicamentos. Pero vuelvo a repetir, el medicamento tiene que ir acompañado con toda esta alteración. Era importante que a las personas las acompañara su esposo, sus hijos, para que la familia entera comprenda que es un padecimiento que involucra a toda la familia. Y utilizamos pregabalin. Bueno, en Estados Unidos son más estrictos, no se utiliza así cualquier cosa. Duloxetina, que es cara. Utilizan algunos analgésicos como el tramadol, utilizan venlafaxina, utilizan aquí gabapentina. No utilizamos antiinflamatorios, meloxicam, piroxicam, etoricoxib, celecoxib, naproxeno, diclofenaco, porque no es un padecimiento inflamatorio, ese es un antiinflamatorio. Entonces, todos esos medicamentos damos, pero vuelvo a repetir, hacer el diagnóstico del paciente, explicarle al paciente, el paciente saber qué es lo que tiene que hacer además del medicamento para que pueda haber una mejoría. Este es un panorama general de un paciente con fibromialgia. Me gustaría que si ustedes tienen preguntas, me las hagan y poder responderles a sus inquietudes y sus preguntas. Creo que es la última. Gracias. Si tienen alguna pregunta, háganla.
Sí, hermana. Que si la alimentación al cambiarla puede ayudar. La alimentación. No hay estrictamente un alimento que esté indicado, pero el paciente empieza a probar ciertos alimentos y él nota si algunos de los alimentos que él prueba lo ponen peor y otros lo ayudan. Y no le va a ocurrir lo mismo a otro paciente. Puede ser que lo que para uno ese medicamento, ese alimento sí le ayudó, al otro nada. Cada persona en lo que come va diciendo, esto me ayuda, esto no me ayuda. Sí, pero sí, el paciente prueba lo que él come y él determina al final de cuentas qué le ayuda y qué no le ayuda. Agradecemos su presencia de todos ustedes. Gracias por venir, gracias por los testimonios, gracias por las preguntas. Y está abierta la iglesia para todos aquellos que nos visitan. Esta es su casa. Se les puede ayudar con el apoyo de hermanos y hermanas que pueden orar por ustedes, apoyarles en lo espiritual, que también dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y a veces lo que se enferma es el alma. Por los testimonios en el alma hay un sentir donde no comprende la gente lo que padece, pues las personas que tienen enfermedad. Y hay un dolor en el alma, y el alma pues solo Dios la puede curar, ¿verdad? Y solo la puede mitigar la palabra de Dios. Entonces, todos los que nos visitan en esta tarde, esta es su casa, está abierta para todos los que quieran venir. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Pueden venir a acompañarnos a escuchar la palabra del Señor, que también es refrigerio para nuestros huesos, para nuestra alma y para todo nuestro ser. Dios los bendiga, gracias por venir.